Venezuela, país generoso y hospitalario, tenía entre sus virtudes que sus ciudadanos desconocieran hasta el día de hoy lo que significaba la emigración, mas conocían ampliamente la inmigración. El país había sido refugio, tierra de esperanza durante largos años para miles de personas que huían de las guerras, la represión y el hambre. Con la llegada del socialismo del siglo XXI, impuesto por Hugo Chávez en el año 99, su realidad ha cambiado. Huyendo de la falta de oportunidades, altos índices de miseria e inseguridad, sumados al terror de un gobierno que se ha instalado en la violación continua de la Constitución, son millones de venezolanos distribuidos por todo el mundo los que hoy luchan por sobrevivir. Irónico, irónico y cruel cuando todos y cada uno de ellos son propietarios de una inmensa riqueza que abunda en el subsuelo de su país y que hoy controla a su antojo el régimen tirano y comunista liderado por Nicolás Maduro. Con tres de esos venezolanos conversaremos esta tarde. Muy buenas tardes, queridos amigos. Marianela, un placer tenerte nuevamente conmigo. María José Yugat, también un placer tenerte nuevamente aquí. Y Marcos Gutiérrez también. Marianela, tú eres sociólogo, María José es economista y Marcos Gutiérrez es ingeniero. Tres personas profesionales que de alguna manera se vieron obligados a salir de Venezuela por las causas que todos conocemos. Y hablaremos ahora de eso. Pero, primero que nada, me interesaría una opinión de ustedes, breve. ¿Cómo ven a Venezuela en este momento, cada uno de los tres? ¿Cuál es tu opinión, Marianela, María José y Marcos, de lo que está pasando en este momento en Venezuela? Gracias, Manuel, por la oportunidad de estar aquí otra vez con Venezuela, que creo que es una de las cosas más importantes, no dejar que este tema pase, por la relevancia que tiene para la región y para el mundo, ¿no? Por lo que está sucediendo. La situación de Venezuela es una situación compleja, no es fácil para nada lo que estamos viviendo. Es quizás muy sui generis lo que está sucediendo porque es la primera vez que se logra demostrar un fraude desde el punto de vista tecnológico, utilizando una plataforma tecnológica que yo creo que a futuro va a ser una herramienta muy usada, En todos los países. porque es una manera de comprobar que realmente lo que se está diciendo es cierto y la gente puede ver las boletas de votación o sea, esto es, o sea, lo que ocurrió en Venezuela es algo inédito, es realmente utilizar la tecnología, los avances de tecnología para poder demostrar que ha habido un fraude y que hay un gobierno dictatorial gobernando Venezuela que no permite la transición. Esto ha sido demostrado y demostrado de manera fehaciente, con tecnología hecha por un grupo de gente experta en esta materia. Entonces, eso hace que la situación de Venezuela hoy en día sea muy distinta a lo que fue en el pasado, aunque muchas cosas pareciera que fueran iguales. Pero es distinta, ¿por qué? Porque ya hay un paso adelante de mostrarle al mundo, si lo quieren creer o no, eso ya es otra cosa, si les conviene creerlo o no, eso es otra cosa, si se están cuadrando las estrategias para ver cómo los van a apoyar o no los van a apoyar, eso es otra cosa, pero se demostró al mundo de que hubo un fraude y ese fraude no está siendo reconocido por un gobierno que tiene todo una pinta dictatorial. Si ellos no logran hacer la transición, va a haber en Venezuela el precedente de tener, ahora sí, sin ningún tipo de ribete, un gobierno dictatorial que no aceptó la voluntad popular. Está demostrado, pues. María José, tu apreciación de la Venezuela en este momento, o sea, ¿cómo ves tú una foto fija de Venezuela en este momento? Bueno, Venezuela está en manos de una dictadura y eso está clarísimo. Eso no es una cosa que nos estamos inventando. Un dictador que arreció con la represión de manera brutal contra el pueblo, que él sabe lo que pasó, que las Fuerzas Armadas saben lo que sucedió el 28 de julio, que todos sabemos, que el mundo, como dice Marianela, tiene la manera de saber qué fue lo que pasó el 28 de julio. Ahora, ¿cómo seguirá transcurriendo esto? Pues hay muchas
como yo te comentaba, hay más preguntas que certezas, pero está claro eh, que las actas están, que el que dice, el gobierno que diga o el aliado de la dictadura de Maduro que dice no es que no han mostrado las actas, ellos no las han mostrado porque simplemente no quieren mostrar la realidad del mundo. Y está clarísimo, la situación está clarísima. Ahora, con los últimos acontecimientos, está aún más claro que están dando pataletas de ahogado, que siguen es en la vía de la represión y del castigo al pueblo que no los quiere, que ya les dijo que no los Sí, quiere. definitivamente no los quiere, sí. Exacto. Marcos, tu apreciación, hermano. Sí, Venezuela está en un proceso, ¿no? En un proceso donde se está luchando contra una dictadura moderna, eh, cuasi, o vamos a decir que tiranía, donde el dictador o los dictadores, porque esto es un grupo, han perfeccionado de cómo mantenerse en el poder aparentando ser demócratas. Lo importante de este proceso actual es que se han quitado, o sea, se han caído las caretas, pero completamente. O sea, se ha visibilizado completamente y como siempre lo vengo diciendo, o bueno, como lo vengo diciendo en estos días, hoy día el que dude de que Venezuela tiene una dictadura o que manifieste esa duda, o es muy ignorante o es que le conviene mucho. Porque, o sea, no hay duda de que hoy día Venezuela está, en Venezuela hay una dictadura. Vemos los últimos delirios de estos dictadores con los dos españoles apresados allá, bueno, y de otras nacionalidades. Una de la República Checa y dos americanos, o un americano, sí. Sí, o sea, gente que estaba haciendo turismo, gente, o sea, es delirio y es parte del banco de presos políticos y de presos por razones políticas que tienen ellos allí De esa para poder parte de los detenidos en negociar y Venezuela, todo. de esa parte de los detenidos en Venezuela hablaremos luego, pero ahora me interesa continuar la entrevista, pero quiero hacer una acotación a lo que estás tú diciendo, Marcos. Tú dices que esta es una dictadura moderna, pero es curioso que es una dictadura moderna, como tú dices, los protagonistas sean gente que lleva en el gobierno más de 60 años, los Castro, por ejemplo. ¿Cómo es posible que una persona que lleva 60... Una cosa que me gustaría agregar, Sí. perdone que les interrumpa, es que Venezuela es una dictadura moderna, pero es un narcoestado. Y yo creo que eso Narcoestado. es muy importante decirlo, porque eso crea una cantidad de vínculos y de negocios que son intereses creados que lo hacen todavía más difícil De erradicar, de sí. derrocar, de sacar, porque no es una dictadura normal como nosotros, gente que, bueno, un dictador que quiere hacerse el poder, como lo fue quizás en un momento dado Pérez Jiménez, o fueron lo que nosotros tuvimos como dictadores, se Sí. agarraban al poder, las Fuerzas Armadas lo convencían, él manejaba las Fuerzas Armadas y había ahí una ideología, una lucha de poder. Aquí, además de la lucha de poder, que nunca sea, que es una cosa natural del ser humano, la lucha por el poder, tenemos todo un narcoestado que tiene negocios de venta de drogas, de materias primas, de petróleo, que no sabemos ni siquiera cuáles son los acuerdos que hizo con China, con Irán y con los rusos, pero que sabemos que están en Venezuela y que ellos tienen intereses ahí creados. Entonces, eso hace más complicado el hecho de cómo va a salir esta gente del gobierno, del poder, Sí. porque de alguna manera esas fuerzas están ahí. Eso no quiere decir que es imposible de sacar, quiere decir que hay que ver que todos esos son los actores que están en este momento como en la palestra que nosotros tenemos que considerar y con los cuales habrá que negociar y habrá que buscarle la vuelta porque ellos están ahí y ellos firmaron, a nos guste o no nos guste, con un gobierno que es el gobierno venezolano actualmente y que ellos van a buscar porque a ellos lo que les interesa es el que hagamos negocios, el que los negocios a los cuales firmaron sigan adelante, ellos puedan no perder la inversión que hicieron en Venezuela, porque ellos han invertido dinero.
a cambio de petróleo futuro, del penetrar el Amazonas, del coltrán, que es muy Muy codiciado. importante. Entonces, esas cosas hay que ver cómo se van a negociar, pues porque eso forma parte de la realidad que nosotros tenemos. Me interesa tu opinión, Marianela, como sociólogo. Te pregunto, ¿cuáles consideras tú que fueron las causas que en un país democrático y consolidado durante 40 años, como lo era Venezuela, cayéramos en el régimen que hemos caído? O sea, ¿a qué atribuyes tú ese cambio? ¿A qué atribuyes tú eso, Marianela? Te lo Bueno, pregunto, te lo pregunto como sociólogo. eso no es una respuesta fácil, pero te puedo decir que hay varias variables, ¿no? La primera yo creo que es la rutinización de la democracia. La democracia venezolana, la rutinización de la democracia. La democracia, nosotros llegamos a los actores democráticos en ese momento se radicalizaron, no dejaron que nuevas generaciones surgieran y el mismo sistema democrático se reutilizó, se estancó y no estaba dando respuesta. Eso está pasando inclusive aquí en los Estados Unidos. O sea, eso parece que es un proceso de la democracia muy peligroso. ¿Ok? Eso yo lo estoy viendo aquí. Si ustedes ven aquí en España también, Marianela. Aquí en España, desgraciadamente, también. Entonces hay una rutinización de la misma democracia como sistema que en Venezuela ocurrió más rápido. ¿Por qué ocurre más rápido en Venezuela? Bueno, porque yo creo que es un país donde la desigualdad creció demasiado. Y la democracia tampoco se puede mantener sobre la desigualdad. Cuando tú tienes ya un país que había crecido con una muy buena clase media y de repente empiezas a ver que esa clase media empieza a tener huecos, ¿no? Y empezamos a tener mucha pobreza en Venezuela. Nosotros tuvimos también migración peruana, ecuatoriana, muy pobre, que vino a engrosar los sectores populares venezolanos. Creció muchísimo la inseguridad. El gobierno no estaba dando las respuestas que la gente esperaba. Y el venezolano, yo creo que hay también una parte cultural que hemos siempre, como teníamos un país donde el gobierno se encargaba de todo, el ciudadano común le entregó el poder al gobierno. El gobierno tenía que solucionarlo todo. Cuando uno sale fuera y vive en otros países, se da cuenta que los ciudadanos participan muchísimo en la solución de los problemas. En Venezuela, nosotros, si había delincuencia, subíamos el muro de la casa, pero nunca se nos ocurrió hacer una fundación para ver si podíamos trabajar con la gente del barrio para que los niñitos no salieran delincuentes. No se nos ocurría. Eso era algo que era del gobierno, eso era las iglesias o el gobierno que se encargara de eso. Era como que si los ciudadanos estábamos de manos atadas y tenía que ser el gobierno el que solucionara. Entonces, esa separación entre el ciudadano y la solución de los problemas dentro de un sistema que no estaba dando respuesta y a la vez una decadencia de la democracia como sistema, se unieron como digamos yo, como la tormenta perfecta para decir que necesitábamos un salvador. El Mesías, y ese salvador lo vimos en nombre de este señor Chávez. Yo recuerdo que yo llegaba de Estados Unidos después de haber vivido 20 años fuera. Yo venía de Estados Unidos de haber hecho un posgrado en una universidad americana. Y cuando yo llegué a Venezuela, yo no podía entender cómo la gente iba a votar por Chávez. No lo podía entender, pero era gente que había estudiado conmigo en la universidad. Y les parecía que esa era la persona idónea para solucionar los problemas del país y que iba a poner el orden que la gente quería. Entonces, siempre estamos buscando soluciones mágicas y creo que con este tema también de sacar al gobierno de Maduro, estamos buscando soluciones mágicas y resulta que no hay soluciones mágicas. Es este proceso que hemos venido, que ha sido un proceso tortuoso, pero bueno, esos son los recursos que tenemos, esa es la dificultad de sacar, porque nosotros sabemos cuando una dictadura empieza, pero no sabemos cuándo termina. Es muy complejo sacarla. Y en esa es la lucha que estamos teniendo desde hace más de 40 años. O sea, ¿por qué? Porque Chávez, el tema de la decadencia del sistema no empieza con Chávez. Chávez es, digamos que la punta del iceberg de esa masa de la Cuarta República, que venía con sus vicios y su cáncer metido, sí, exactamente. Claro, entonces él es, digamos que la punta del iceberg de lo que no había podido resolver y nosotros tuvimos
perdóneme, estoy robando como el espacio, siga usted, porque me preguntaste de No, no. sociología, eso No, es para terrible, eso es terrible, tú no me puedes Eso es preguntar de terrible. eso. Sí, Marcos, tu apreciación y María José después brevemente para cambiar de Sí, pregunta. no, bueno, sí, para agregarle, porque de verdad la explicación de Marianela ha sido espectacular. Es eso, o sea, la sociedad venezolana desde hace muchísimo tiempo, desde, bueno, creo que la independencia y antes, confundió liderazgo con mesianismo y llegamos a eso. Este proceso que se está dando ahora mismo, se está apartando de eso. Hay liderazgo, sí, señor, pero el pueblo cuando ve que ese líder no da respuesta, lo aparta. Y eso es bueno. Eso es bueno porque es un aprendizaje como sociedad que nos tiene que perdurar. Porque es verdad, o sea, nosotros no podemos pretender que un solo líder nos arregle todos los problemas. Absolutamente. En eso hemos fallado como sociedad. El sistema político, perfectamente lo explicó Marianela, se degradó, o sea, mi padre, por ejemplo, presidente de la Federación Campesina de Guárico y en la cuarta le robaron las elecciones y le montaron a otro allí y eso se daba con los dirigentes que de verdad movían masa y los dejaban a un lado y eso generó esa tormenta perfecta. O sea, hubo esas fallas. Claro, Derivó en lo que no era tenemos lo que está ahora. pasando ahora mismo, evidentemente, pero el sistema empezó a degradarse y fue la tierra perfecta y abonada para que venga un Para que Mesías apareciera Chávez. María a José, tu convencer. apreciación como economista, porque yo apelo a cada uno. A ver, como No, economista, no, es que sí, estuvo claro, o sea, a raíz de toda la situación que se vivía, como dicen Marcos y Marianela, eh, apareció el Mesías, el Salvador, el que iba a resolver todos los problemas. Y además que era un tipo con carisma, o sea, que le hablaba a las masas, que logró romper esa dicotomía entre élite y pueblo, que yo soy igual a ti, que tú tienes derechos y si no los tienes yo te los voy a dar, porque yo soy el papá Estado que va a terminar resolviendo todo. Entonces, se cayó en esa dinámica. Y poco a poco el Estado fue ganando espacios y acumulando poder. Y entonces ahí pero yo, empieza. María José, creo que no fue que el Estado fue ganando espacios, fue que el ciudadano fue dejando que se gane, que fue perdiendo, fue dejando que el gobierno tomara Fue espacios. cediéndoselos, pero es Fue que cediendo. Chávez fue un hombre muy hábil, o sea, y eso no se le puede quitar. Era hábil para llegarle a la Sí. gente, era hábil para manejarse internacionalmente, era un tipo hábil, y eso no se lo podemos quitar. El personaje, Desgraciadamente no. desgraciadamente, caló y luego fue tomando espacios porque fue convirtiendo lo que decía que era para el bienestar del otro en bienestar propio y de una élite, pues de su propia élite, de su propio grupo, porque empezó a concentrar el poder y ahí es donde empieza la cosa a tomar otro El matiz. 28 de julio en la noche, el mundo entero descubrió que Venezuela no era una democracia. Lo descubrió desgraciadamente esa noche. Les pregunto, visto lo visto, ¿hay una salida democrática para Venezuela en este momento? ¿Puede ser una salida democrática la que tenga Venezuela? ¿O no hay alternativa para eso? Marianela, Marcos y María José. Bueno, me encantaría decirte que sí, pero pienso que esto es un Pero no proceso. me mientas, no me mientas. Yo creo que el pueblo No, está harto de que le es que es un mientan. proceso, es un proceso. Yo siento que la salida está en manos de los militares en Venezuela. No hay otra salida, o sea, tiene que ser de adentro. No va a venir ninguna organización ni ningún ejército aliado que nos va a sacar de esto. Las cosas tienen que salir de adentro. Entre otras cosas, creo que los venezolanos les gustaría que saliera de adentro y no que viniera alguien a imponerles un sistema. Por Eso soberanía sería de muy ellos. Sí. traumático. O sea, eso siempre es traumático y es súper complicado. Lo que más estamos esperando es que nos financien, que vengan recursos para poder llevar esto a cabo y seguirla luchando, porque esto todo necesita dinero.
y tiene que venir de adentro. Y eso es un trabajo que me imagino se está haciendo porque las fuerzas internas son las que tienen que implosionar para poder sacar esta gente de allá afuera, para sacarla. Eso es complejo porque, como vimos, en lo que sale la gente a la calle, que son la gente populares, el gobierno ya las persigue, les marca las casas. La gente popular tiene miedo. Yo que trabajo en las zonas populares, la gente tiene miedo, ya además de todo el miedo que tienen que los mataran los malandros o sea, los grupos estos armados que tiene el gobierno, ahora los persiguen. Y los persiguen gente con ametralladoras y tapados con máscara. O sea, eso le genera muchísima ansiedad a la gente. ¿Ok? Pero y con todo y eso, el proceso ya está avanzado. No es una cosa que, o sea, vemos que entra, pero eso tiene que seguir porque es un precedente demasiado importante lo que ha ocurrido. Tendrían que la región hacerse la vista gorda y les va a costar muy caro hacerse la vista gorda, porque lo que tú no reconozcas ahorita te puede Lo pasar pagas luego, exactamente lo luego, mismo sí. y después no cómo lo vas a devolver. Entonces, Venezuela, lo que hizo María Corina, metió a todos los países en un compromiso de ver qué vas a hacer con esto ahora. Ahora, lo que van a hacer los países es lo que nosotros tenemos que, es lo que tenemos que hacer seguimiento. Y saber que los militares adentro tienen una tensión muy grande, porque estoy segura de deben haber militares que están con María Corina y con el proceso y militares que tienen sus negocios con el gobierno. Ahí deben haber pugnas. Pero lo cierto es que esto ya empezó. ¿Cuál es yo no sé si en enero va a haber una solución de esto, no lo sé, no te lo sé decir, pero aunque no la haya, aquí ya hay un grado de avance Ha muy importante. ha habido un punto de inflexión ya en lo que es De la caña. quiebre de este gobierno, exacto. Lo que pasa es que una de las cosas que nosotros vemos es, si no tumbo al gobierno, no gané. No, es que es complejo. Estamos es como ganando espacios y ahorita se ganó un trecho muy importante que es quitarle la legitimidad. Vamos a ver, Y eso es muy importante. Edmundo González ha pedido asilo en España, que se le ha concedido, entre comillas, se le ha concedido. ¿De qué manera sienten ustedes, los tres, que su presencia en el exterior puede ayudar a Venezuela, tomando en cuenta que allá tenemos solamente a María Corina Machado? No hay nadie más. Ella y el pueblo. Y el pueblo, como bien reconocía Marianela, está prácticamente cada vez más quedado por el miedo que tiene, un miedo legítimo que tiene. Entonces, ¿cuál sienten ustedes que tiene que ser, que puede ser el apoyo que desde el exterior pueda tener Edmundo González Urrutia? Marcos, Marianela, María José. Sí, mira, yo creo que la figura de Edmundo González afuera, o sea, yo por lo menos no tengo duda de que es más útil. En esta lucha es mucho más útil. Un hombre que tiene una carrera diplomática importante y eso genera contactos importantísimos. Un hombre que sabemos que se va a comportar a la altura de las circunstancias en todos los escenarios y así lo está demostrando. O sea, vemos una llegada muy prudente. Vemos unos pasos muy importantes. Por un lado, vemos a un equipo trabajando, un reconocimiento por el principal parlamento español y esta semana ya el reconocimiento muy posible del Parlamento Europeo. Si bien esta gente del régimen tiene negocios afuera y o sea, tiene tanto dinero que no sabe dónde gastarlo ni sabe dónde guardarlo, Europa siempre ha sido más fácil para ellos, porque Europa ha tenido una capacidad de respuesta siempre un poco más lenta, porque bueno, son 27 países que se tienen que poner de acuerdo, que tienen que pasar por una discusión por un parlamento el más grande del mundo, donde hay cualquier cantidad de diputados y cualquier cantidad de ideas. Y siempre en materia de sanciones, siempre ha ido más atrás que, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, la llegada del mundo a Europa es importantísima, porque eso va a generar, o sea, el reconocimiento de él en el Parlamento Europeo viene acompañado de sanciones, viene acompañado de sanciones. Y entonces eso le cierra el mundo a esta gente, le va cerrando cada vez más dónde pueden Por eso disfrutar están metiendo ese preso a la dinero. gente, Marco.
Claro, esa es una medida de porque presión, ellos empiezan a evidentemente. negociar. Exactamente, sí. Esa, Son esa, rehenes, Son son esas rehenes, rehenes. dos son personas, rehenes. exacto, esas dos personas, esos dos españoles, por ejemplo, que detuvieron, es una clara muestra. Eso Sí. es para presionar, para decirle al gobierno, mira, ten cuidado con lo que haces porque yo tengo Y gente y que el también Navy te puedo americano ayudar. también, el muchacho americano también. Claro, claro, pero en este caso, como tienes que el Congreso español que está reconociendo que el presidente electo de Venezuela es Edmundo González, con un presidente que no lo ha reconocido aún. Entonces, pues yo tengo que, ¿cuál es la manera, cuál es el estilo de esta gente? La represión, la fuerza, eso es lo que los ha caracterizado, porque eso es lo que caracteriza esa dictadura. Entonces, el hecho de tener a estas dos personas, decir, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer aquí. Y así con Brasil y la gente que está en la embajada, que era de Argentina, pero que está bajo custodia de Brasil y así con Sí. otras cosas. O sea, es tratar de ver cómo le saco provecho a la cosa para eso, para evitar las sanciones, porque está claro, y eso todo el mundo lo sabe, el presidente electo tuvo que salir del país y se quedó el perdedor hasta el 10 de enero o hasta que el proceso nos lleve, porque esto es hasta el final, como dice María Corina. Pero bueno, es eso, es el mecanismo que utilizan para esto. Y para mí, Edmundo González obviamente es mucho más útil afuera. ¿En qué hacemos con este señor en una cárcel del SEBIN desaparecido? ¿Qué pasa así? No, aquí está, ya se reunió con José María Aznar, se reunió con el expresidente también Felipe González, ha sido reconocido y seguirá en su labor, porque él es embajador, es un hombre con carrera diplomática, él sabe cómo manejarse. Sí, pero vamos a ver, aquí en Europa hay países, María José, que lo ven como embajador, pero no como presidente electo de Venezuela. Te comento, el otro día comentaba el ministro de Exteriores Álvarez de aquí de España que Edmundo González Urrutia tenía todas las libertades y libertad de opinión que tenía cualquier ciudadano. Pero todos sabemos, por lo menos aquí en España se sabe, que todo el gabinete de ministros de Pedro Sánchez mienten más que respiran. Por lo tanto, yo no le creo. Yo estoy casi convencido que la libertad de opinión que tenga Edmundo González tiene que estar condicionada por Caracas. Ten cuenta que este hombre desgraciadamente tiene una rehén en Venezuela que se llama que es su hija. Y entonces yo esa libertad que le atribuye Álvarez a Edmundo no la creo. De hecho, fíjate, está callado. Aquí los logros que se han logrado en Europa, que comentaba Marco recientemente, que era el reconocimiento del Congreso de su presidencia y lo que va a ser mañana martes, Dios mediante, el reconocimiento como presidente electo de Venezuela, ok, en esa cuestión no intervino absolutamente Edmundo. No, no intervino para nada, simplemente fue una decisión política de Europa. Entonces, Lo que pasa es que Sí. no podemos saber todo, o sea, seguramente tendrán sus estrategias y seguramente, así como sorprendió al mundo que las actas estuvieran en la nube y que todo el mundo tuviera acceso con una rapidez increíble y una manera de ejecutarlo brillante, a mi modo de ver, acá tampoco podemos saber todo. Digo yo, vamos a ir sabiendo sobre la marcha, vamos a enterarnos sobre la Claro, marcha, pero yo sí digo que él él sabe cuál es su labor, o sea, no me cabe la menor duda, un hombre de esa experiencia con sí. 75 años, con Lo, todos los años que tiene de trayectoria, sabe lo, cómo lo moverse. lo que sucede, Manuel, y yo tengo cierta experiencia en eso, porque yo ahora estoy en Murcia, pero yo estuve en Madrid y fui uno de los que recibí a Antonio Carri cuando estuvo como embajador de Guaidó. Una persona que llega, por mucho conocimiento que tenga del país a donde va, siempre necesita unos días para adaptarse. Y más cuando son diplomáticos. Ellos tienen la costumbre de callar y tener al equipo que ya está allí haciendo las diligencias. Y lo hemos visto. Hemos visto a Antonio Ledesma, hemos visto haciendo los contactos con las diferentes formaciones políticas, porque eso no es que el de Vox o el de PP va a votar que sí porque estás concienciado. No, no, no. Eso es conversaciones previas,
una explicación previa de la realidad, porque los venezolanos nos conocemos esa realidad al pelo, pero te lo juro que hay diputados que no tienen ni idea porque ellos están en el día a día también en sus actividades, que son muchas. Entonces, ir con ese pie prudente a mí me parece bien. Y fíjate, sin dar declaraciones, mira todo lo que se ha logrado. Le ha Imagínate preguntado. cuando ya esté Pero otra habituado, cosa que, Sí. cuando ya se conozca el patio, como decimos en el llano, lo veremos dando no, y declaraciones. otra cosa muy importante, yo creo que agregar a lo que dice Marco, es que yo creo que ellos tenían claro, o sea, María Corina y su equipo tenía claro qué pasaba el día de las elecciones. Habían Sí. hecho todo. O sea, ellos eran como que tenían eso dentro de lo que podían ellos controlar. ¿Ok? Sí. ¿Qué pasaba después? Es lo que estamos viviendo ahorita. No sabemos. Ellos saben que iba a ser difícil, saben que iban a tener negociaciones, saben que los iban a perseguir. Todo eso ellos se lo intuían, pero no sabían exactamente cómo van a ocurrir los Pero yo hechos. creo, Ni Marianela, siquiera saben qué va a pasar. perdóname que te haga una acotación, yo no estoy tan seguro vamos a ver, cuando pasaron las elecciones el día 28 en la noche y el día 29, yo creo que el primer desconcertado fue el gobierno. Fue entonces ahí, y realmente el gobierno estaba desconcertado y María Corina le pidió a la gente que se mantuviera con cierta quietud. Yo creo que ahí no estaban previendo lo que podía pasar. Me da la impresión, no sé. No, Ahí a mí creo me que parece que sí, sí. más bien tenía ella miedo y yo Sí. creo responsabilidad por la gente, porque quien la apoyó a ella, y yo creo que eso es lo más revolucionario que ha pasado hasta ahorita, que lo que lo apoyó a ella no fue la clase media, fueron los sectores populares. Populares, exactamente. Entonces ella sentía una gran responsabilidad por esa gente. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando somos clase media, tenemos los amigos, el dinero, tenemos un amigo afuera que podemos mandar a alguien. La gente popular no tiene a nadie. No tienes cómo salvarla. Ellos van a vivir lo que les toque vivir sin poder hacer absolutamente nada por ellos. Entonces, a mí me pones como líder yo que a veces trabajo con las comunidades y yo lo primero que pienso es proteger a la gente. ¿Por qué? Porque si algo Claro. les pasa a ellos, yo no los puedo ayudar. Entonces es mucha responsabilidad el utilizarlos y después cuando yo los veo en problemas, resulta que sálvese quien pueda. Eso es terrible. Entonces, ¿qué hizo ella? Quédense tranquilos. ¿Por qué? Porque si a ella le mataban a la gente en una revuelta, eso se iba a convertir en un desastre y quien iba a pagar esos muertos era ella. Entonces, eso tenía que ser hecho con filigrana, como Vamos. No, se y hizo, además, llamando a la calma. claro, no, y además se necesitaba, que fue la gran jugada maestra que nos sorprendió a todos, se necesitaba cierto ambiente de calma para poder hacer la jugada de las actas, Claro. de poder recoger las actas y poder escanear esas actas. Entonces se necesitaba cierto ambiente de calma, porque imagínate tú la calle tan revolucionada o tan ¿cómo maniobras? ¿Cómo vas a buscar al testigo que está por Sí. allá y usted no puede venir? El tema, Marcos, es extenso, ¿no? Y me quedan 5 minutos, pero Sí. quisiera una breve reflexión de ustedes sobre lo siguiente. Vamos a pensar, y ojalá sea así, que el día 10 de enero Edmundo tome la presidencia, ¿ok? Toma la presidencia, pero no perdamos de vista que el Congreso entero está en manos del oficialismo. No perdamos de vista que todos los organismos están a manos de los chavistas. No perdamos de vista que PDVSA está a manos de los chavistas. Entonces, ¿cómo puede Edmundo González Urrutia gobernar un país que está totalmente, la parte logística totalmente en contra de él? ¿Es gobernable un país así? Brevemente, Marianela, Marcos y María José. Definitivamente es difícil, pero es una transición. Y yo creo que el país está listo para la transición, Manuel, porque hasta los chavistas están obstinados del gobierno. Necesitan, o sea, los chavistas que no tienen el narcotráfico o que no están con los grandes negocios. Es el chavista normal y corriente, la gente de la calle, el que trabaja en la administración pública, están hartos de ganar 4 miserias
y que no hay un país que no hay ni luz, ni agua, ni servicios públicos, ni salud, ni nada. Entonces, tú dices, la gente dijo, hasta aquí llegué. Y eso es lo que demuestra el proceso de María Corina. La gente quiere el cambio. Y eso es como un juego como esa reacción en cadena. Basta que caiga una cabeza para que todo caiga. Y eso va a ser una reacción en cadena. Yo estoy convencida de eso. Y Venezuela es un país que están esperando, porque yo vivo fuera, que salga la dictadura para empezar a invertir en Venezuela. Porque Venezuela tiene resortes. Cuando tú metes ahí un poquitico de dinero, esos son resortes. Además, ha pasado algo maravilloso dentro de este caos que ha pulido al venezolano y lo ha puesto a trabajar de una manera distinta. Le ha cambiado su mentalidad. Ya no es la mentalidad rentista de Edmen, sino que sabe lo que es pasar trabajo, el valor de lo que es un trabajo bueno, de lo que es salir a luchar la calle. O sea, nosotros esto ha sido, dentro de toda esta tragedia, ha sido un ganar-ganar si logramos que esto salga y podemos empezar algo nuevo. Y Venezuela tiene demasiadas posibilidades y todos las estamos esperando. Dios te oiga, Marianela. Vamos a ver, tienen un minuto exacto, no más para cada uno. Vamos a empezar por María José. María José, un minuto, Marcos, un minuto, Marianela, un minuto, por favor. Esperanzas puestas, no es un proceso fácil, para mí no, todavía hay camino por recorrer, pero esto es hasta el final y hasta el final estaremos con ella desde cualquier punto del mundo. Sin lugar a dudas. Marcos. Sí. Aportando un poco más. La población venezolana, la sociedad venezolana está preparada porque la sociedad venezolana quiere refundar al país y refundarlo completamente. O sea, esta gente cae y ese chavista que está en una concejalía que no es que cobra gran cosa ni nada, ese chavista quiere ese cambio. Aunque ideológicamente él va a quedar en una izquierda, que también son necesarias para los países. Por supuesto, una izquierda democrática. Pero ese chavista quiere esa refundación del país, quiere vivir mejor. Y eso no lo van a poder detener. Eso es algo que hay que conducirlo porque para eso son los líderes, pero eso va. O sea, la gente tiene esa voluntad y en esa voluntad es que yo tengo la esperanza. Dios te oiga también a ti. Marianela, terminas tú, por favor. ¿Hasta el final? ¿El final? Es lo único que podemos decir, hasta el final. Hasta el final. Mira, mejor final no hay. Un final esperado. Exactamente. Creo que esa es la palabra que todo el mundo tiene en su conciencia y así debe de ser además. Nos vemos en Caracas. Nos vemos. Pronto. Nos vemos en Caracas. Nos vemos en Caracas. Invito a Boquita cuando vayan para Venezuela. Exactamente. Que Dios me los bendiga, María José. Que Dios me lo bendiga, Marianela. Que Dios me lo bendiga, Marcos. Un placer hablar con ustedes. Un abrazo fuerte. Hablamos. Gracias. Cuídense mucho. A ustedes, queridos amigos, espero que hayan disfrutado lo comentado por nuestros invitados. Hasta otra oportunidad.